En este video revisaremos la resta. La resta hace referencia a quitar o a eliminar elementos, por lo que es una operatoria que nos permite sacar de un conjunto una cantidad de elementos. Esta se denota con el signo de un guión. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le restamos a 4, le restamos 2, es lo mismo que decir 4 menos 2, tal como se muestra acá. Observemos un ejemplo. En nuestro monedero tenemos 5 monedas con un valor de 5 pesos cada una. Si gastamos 2 monedas en comprarnos un dulce, ¿cuántas monedas nos quedan en el monedero? Esto se observa de la siguiente forma. Entonces tenemos el monedero con 5 monedas y el dulce nos costó 2. Entonces restamos o le sacamos 2 monedas al monedero y nos quedamos con 3 monedas. Entonces esto se denota de la siguiente forma matemáticamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la terminología de la resta? Entonces, similar a la suma, consiste el primer número que se ubica arriba, se llama el minuendo. Luego está el b, que es el sustraendo, que es el número que está arriba de la línea de operación y abajo del minuendo. Está la línea de operación y el resultado de la resta se representa por la letra C, que se llama la resta. ¿Ya? Bueno, A es un número natural y tiene el nombre de minuendo. ¿Ya? Entonces el minuendo corresponde a la cantidad a la que se le quitarán los elementos. En el ejemplo de las monedas sería este el número 5, ya que tenemos 5 monedas. Por otro lado, el B, la letra B aquí representada, es un número natural y tiene el nombre de sustraendo. El sustraendo corresponde a la cantidad de elementos que nosotros le quitaremos al minuendo. Entonces, en el ejemplo anterior, el sustraendo sería el número 2, ya que nosotros le quitamos 2 monedas al número 5. ¿Ya? Finalmente, C es también un número natural y se le conoce como la resta, que es el resultado de la operación. En el ejemplo de las monedas, este sería el número 3, ya que es el resultado. Entonces, tomando como ejemplo el mismo anterior, tenemos que esto se representaría de la siguiente forma, en la terminología. 5 menos 2 es igual a 3. Importante, notar que en la resta el minuendo tiene que ser siempre mayor al sustraendo, puesto que no tendría sentido que el sustraendo fuera mayor al minuendo, ya que, usando el ejemplo anterior, si tenemos 2 monedas y gastamos 5 para comprar un dulce, ¿cuántas nos quedarían? No podríamos responder a esta pregunta, puesto que solo podemos gastar 2 monedas como máximo. Entonces no podemos gastar 5 si nosotros tenemos 2. Por lo tanto, se establece la siguiente regla, que el minuendo siempre tiene que ser mayor al sustraendo. Entonces, si un número natural A es el minuendo y un número natural B es el sustraendo, se tiene que cumplir siempre la siguiente relación, que A es mayor que B. ¿Ya? Bueno, en este caso puede ser mayor o igual, ¿ya? También puede ser igual, pero el resultado sería 0, porque le estamos quitando a una cantidad su misma cantidad, por lo tanto no nos quedaría nada. Entonces, veamos un ejemplo. A continuación, nos piden desarrollar la siguiente resta, 17 menos 24. Entonces, en este caso, antes de desarrollar una resta en los números naturales, tenemos que verificar que el minuendo sea mayor al sustraendo. Entonces, como sabemos que el 24 es mayor al 17, se tiene que el sustraendo es mayor al minuendo. Y se tiene la siguiente relación. Recordar que para donde apunta la boca o la abertura, apunta el número mayor. Entonces, el minuendo es menor que el sustraendo. Por ende, la resta no se puede desarrollar. Entonces, el paso 1 en la resta siempre es verificar que el minuendo sea mayor al sustraendo. Entonces, restemos dos números naturales de 2 dígitos. Primer ejemplo. Desarrolla la siguiente resta. 29 menos 13. Entonces, el paso 1 siempre es verificar que el minuendo sea mayor al sustraendo, ya que estamos trabajando en los números naturales. Entonces, verificamos efectivamente que el 29 es mayor que el 13. El paso 2. Restar las unidades de ambos números. Entonces, restamos las unidades de ambos números
y tenemos que 9 menos 3 es igual a 6, ¿ya? Tal como se muestra aquí en la operación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, se anota el número resultante debajo de la línea de operación en la zona de unidades, ¿ya? En este caso resulta el número 6, por lo que se sitúa debajo de la línea de operación en la zona de unidades, tal como se muestra en la siguiente imagen. El 6 se anota aquí debajo de la línea de operación. Luego, el paso 4 es restar las decenas de ambos números. En este caso, la decena del 29 es el dígito 2 y la decena del 13 es el dígito 1. Por lo tanto, restamos 2 menos 1. Siempre es en orden del minuendo y después del sustraendo. Eso es muy importante. Entonces, aquí se obtiene el dígito 1 como resultado. En el paso 5, se anota el dígito o el número resultante debajo de la línea de operación en la zona de decenas, ¿ya? Entonces se anota el 1 debajo de la línea de operación y se obtiene que la resta, el resultado de la resta es 16. Y ese es el resultado de 29 menos 13. Observemos otro ejemplo. 45 menos 17. Entonces, el primer paso es verificar siempre que el minuendo sea mayor al sustraendo. Recordar que el minuendo es el número que se ubica siempre arriba. Entonces aquí lo verificamos, efectivamente el 45 es mayor que el 17 porque la decena del 45 es mayor que la decena del 17. Entonces, el paso 2 es restar las unidades de ambos números. Entonces, aquí en este caso nos quedaría 5 menos 7. Pero en este caso tenemos el nuevo minuendo, que es el 5, y el sustraendo, que es el 7. Entonces, en este caso, tenemos que el sustraendo es mayor que el minuendo, por lo que no se puede desarrollar la resta. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? El paso 3 es realizar un préstamo de decenas hacia unidades. A continuación se explicará este paso. Entonces, en este caso hay que convertir una decena del minuendo, que sería el 45, en 10 unidades. Entonces, como vimos antes, en el video anterior, una decena equivale a 10 unidades. Entonces, lo que haremos será pedir prestada una decena de nuestro minuendo, que sería el número 45, y esta decena o 10 unidades se las sumaremos a las unidades del minuendo. Entonces, nos quedaría la siguiente forma. Entonces, a la decena del 45, que es el 4, le restamos una decena porque le estamos pidiendo prestada una decena. Entonces nos quedaría 4 menos 1, 3. Entonces aquí en las decenas nos quedarían 3 decenas. Y como una decena equivale a 10 unidades, estas 10 unidades van a pasar a las unidades. Entonces se va a sumar 10 más 5. Ya que la unidad del 45 es el 5. Entonces queda 10 más 5. Y esto pasaría a verse de la siguiente manera, donde en la decena nos queda el dígito 3 y en las unidades nos queda el dígito 15. ¿Ya? Entonces, luego, que el número se tache, porque nosotros tachamos los números para indicar que estos números ya no se consideran, sino que se consideran los que están arriba. En este caso no se considera el 4 y se considera el 3. En este caso no se considera el 5, pero se considera el 15. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que restar en la zona de unidades. Entonces nos quedaría 15 menos 7. ¿Ya? ¿Y esto cuánto es? 8, que es lo mismo que se muestra acá. Entonces, el paso 4 es anotar este número resultante debajo de la línea de operación en la zona de unidades, observándose aquí en la imagen. Luego, el paso 5 es restar las decenas. Como el dígito 4 está tachado, no se considera en la resta. Entonces tenemos que considerar el 3, que sería 3 menos 1, tal como se indica acá. Y esto se obtiene el dígito 2. Finalmente, el paso 6 es anotar este número debajo de la línea de operación en la zona de decenas, tal como se muestra acá en la imagen. Entonces, se puede decir que el resultado final de la resta es 28.